Muy bien, dejamos momentáneamente la sala Grau, donde se sigue desarrollando la sesión ordinaria de la Comisión de Defensa, y nos trasladamos a la continuación de la sesión también ordinaria de la Comisión Lavajato, comisión que se encuentra en sesión permanente, se había suspendido y regresa nuevamente la presentación del exministro toledista René Gelber Cornejo Díaz. Adelante. Mi intervención en esa reunión se relacionó con eso que era el encargo que tenía en ese momento. ¿Cuándo fue esa reunión? No puedo precisar la fecha. ¿Aproximadamente? Debe haber sido al poco tiempo que asumió la doctora Villarán el cargo de alcaldesa, porque como digo, era una toma de conocimiento del proyecto, ¿no? De conocerlo. ¿Y hubieron algunas otras personas, además de las que ya le mencioné, que hayan participado de esta reunión? Como le digo, del lado de OAS estaban los consultores, los asesores que habían trabajado los temas técnicos, temas de tráfico, funcionarios de la empresa. O sea, además de los que le acabo de mencionar, hubo profesionales que trabajaban estrictamente el perfil técnico del proyecto, el tema técnico del proyecto. Exactamente, como ya se firmó el contrato, ya se estaba ejecutando, querían conocer las distintas facetas del mismo, ¿no? ¿La señora Cecilia Blume? Estuvo allí. También. Yo honestamente no sé cuál es el tema que estaba trabajando ella. Pero estuvo. Estuvo, sí. ¿Hizo uso de la palabra en algún momento? Me parece que no, porque era en función de las preguntas y consultas que tenían los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿También estuvieron abogados del estudio Checopar? Probablemente porque el estudio Checopar era asesor de OAS. ¿Recuerda algún abogado del estudio Checopar? En esa reunión. Sí, no podría precisarle el nombre, pero como digo, durante... Haciendo un ejercicio de memoria, ¿tal vez se trató del señor Juan Carlos Morón Urbina? Durante la presentación de la IP, quien efectivamente participaba era el doctor Morón, así que probablemente estuvo él. Probablemente. No puede precisar. No lo puedo precisar. Pero hubieron abogados del estudio Checopar en esa Como digo, reunión. se le pidió, lo que entendí, porque estaban incluso personas que yo nunca había visto, ¿no es cierto?, de la empresa, viendo diversos temas, porque como digo, la idea era ponerse a disposición de los funcionarios de la municipalidad para poder responderles allí mismo los detalles que requirieran sobre la ejecución del contrato, en qué estaba, cuáles eran los avances, y conocer y hacer un traslado eficiente de las funciones de contraparte. Pero en todo caso, el abogado que más asistía era el doctor Morón. Como digo, durante la parte de previa al contrato, efectivamente, con él se trabajó muchos temas. ¿Y en esta etapa? En esta etapa no lo puedo asegurar, doctora. Lo más probable es que si hubo alguien del estudio, debería haber sido él, puesto que él es quien conocía mejor este proyecto. ¿Cuál fue su participación en el proceso para lograr el acuerdo preliminar y luego la firma de la adenda al contrato de concesión? Todo lo que fue el cambio del contrato ulterior, que es un tema en el cual no participé, es una cosa que salió después, la adenda, si no me equivoco, fue suscrita en el 2013. La señora Villarán indicó en la misma sesión que hubo un informe elaborado por la Universidad de ESAN que sustentaba la firma de la adenda. Teniendo conocimiento que usted trabaja en ESAN desde el año 90, ¿participó usted en la elaboración directa o indirectamente de este informe? En manera alguna. No conocía que ESAN había hecho un informe al respecto. ¿No conocía el informe de ESAN? No, porque como digo, la adenda se suscribió en el 2013, yo abandoné cualquier contacto con este proyecto en julio del 2011, 2 años antes. ¿Cuándo es que usted se informa de la consultoría hecha por ESAN? A través de informaciones periodísticas y documentos relacionados con esta adenda en la que se menciona de una consultoría de ESAN. ¿Cuál es el vínculo que ha tenido usted con OAS y desde cuándo? Fue el 2009 para la presentación de la IP, luego el 2010 para estos temas, básicamente eran los temas de vivienda, los que nos habían encargado, y esporádicamente hasta julio, porque había un contrato de asesoría en general, en que renuncié a todos los contratos que tenía con empresas privadas. ¿Cuál es el vínculo que ha tenido Corporación Helios con OAS? ¿Y desde cuándo? ¿O es lo mismo? Exactamente, los contratos eran de Helios con OAS y yo prestaba servicios y le giraba mis recibos profesionales a Helios.
En el libro blanco de la iniciativa privada Vía Expresa Línea Amarilla, OAS, incluye en los documentos que sustentan los gastos, los pagos realizados a la Corporación Helios S.A. como consecuencia del contrato consultoría para la elaboración de la iniciativa privada. ¿Cuándo se firmó ese contrato de consultoría? Debe haber sido a inicios del 2009. No tengo la fecha específica acá, pero debe haber sido a inicios del 2009. ¿Recuerda cuánto ascendió el pago por esa consultoría? No lo tengo acá, pero voy a solicitar el contrato. Sí, debe haber sido a inicios del 2009. ¿Esa consultoría estuvo completamente a su cargo? No, yo participaba de los temas financieros principalmente, pero lo que es preparación de documentación, digamos la preparación administrativa de un expediente que tenía que presentarse, eso lo hacían otras personas. ¿Puede haber sido $17.850 los que le hayan pagado por esa consultoría? No, como digo, fue todo 2009, 2010, y lo que yo tenía con la empresa Helios es un contrato de prestación de servicios para un conjunto de contratos, uno de los cuales era Línea Amarilla, pero contenía contratos para el tema de asesoría en otros, con otras empresas, otros temas, era uno en general. Claro, de acuerdo a la información que tenemos, a Corporación Helios le habrían pagado $17.850 americanos. ¿Esa cifra la percibía totalmente usted? No, como digo, participaron en esto varias otras personas. ¿Cuántas? ¿Un equipo de cuántas personas aproximadamente? Probablemente 2 o 3 personas más, que era básicamente para integrar los documentos y hacer había que preparar un documento y era consolidarlo, ¿no? No necesariamente la preparación de los documentos técnicos, puesto que estos estaban a cargo de empresas especializadas. ¿Usted conoció al señor Silmar Conde de Paiva? Silmar Paiva, sí. Él es quien me contactó para poder trabajar con ellos en la preparación de la iniciativa privada. ¿Qué relación tuvo con él previo a su contratación? No la conocía, no nos conocíamos, como digo, esta empresa recién había venido al Perú, hasta donde yo tengo entendido. Y primero hubo pues, acercamientos, me comentó que estaban preparando una iniciativa privada. En ese tiempo estaban la empresa OAS y la empresa Acciona, ambas conjuntamente tratando de ver una serie de posibilidades y todavía están en la parte preliminar, hasta que finalmente efectivamente se suscribió un contrato con la empresa para poder asesorarlos en la preparación de la iniciativa privada. El 18 de julio del 2013, el señor Valfredo de Asís se reunió con usted en el despacho del Ministerio de Vivienda. Usted era el ministro de Vivienda y la reunión duró aproximadamente 1 hora. ¿Podría indicarnos sobre qué conversó con el señor Valfredo de Asís? Sí, el señor Valfredo de Asís, en representación de OAS, me visitó porque tenían una situación con relación al contrato de Huascacocha, que es un contrato de trasvase de agua que había sido suscrito en el gobierno anterior y respecto del cual estaban haciendo una serie de solicitudes. Me presentó las solicitudes, me reuní con él y con quien estaba a cargo del tema de lo que es gestión de contratos de APPs, y tomé conocimiento del tema y simplemente se escuchó las peticiones que tenía, me di por enterado y simplemente se derivó a las áreas correspondientes para que tramiten. Hasta donde tengo entendido, los pedidos que habían solicitado no fueron atendidos. Sin embargo, es un tema que tendría que verificar cómo avanzó, porque como digo, eso se derivó a la línea. Además de Huascacocha, ¿no conversaron sobre el centro de convenciones? Con el señor Valfredo de Asís, sobre el tema del centro de convenciones, nosotros nos encargamos de preparar el expediente técnico y la factibilidad, y fue encargado la gestión del proyecto a una organización internacional, me parece que fue... La OIM. La OIM, efectivamente. Pero en esta reunión del 18 de junio no trataron... No tratamos el tema que había solicitado es el tema de Huascacocha y por eso tratamos el tema de Huascacocha.
dado que con él prepararon el expediente técnico y la factibilidad, ¿no trataron quizá tangencialmente el tema del centro de convenciones, dado que solamente unos días después es que se firma el contrato de elaboración del expediente técnico definitivo y la ejecución de la obra, ¿no?, del centro de convenciones? Bueno, como digo, Estaba muy cerquita, como para que claro. siendo un tema tan importante y siendo objeto además del trabajo suyo, ¿no lo trataron? el concurso para este contrato no iba a estar a cargo del ministerio, esto se sabía, había salido una ley en la que se establecía que esto se iba a encargar la OIM, así que yo no recuerdo haber tratado el tema de... Claro, salió el Decreto Supremo 097-2013. Este salió el 22 de mayo. El 18 de junio usted se reúne con Valfredo de Asís y el 5 de marzo del 2014 se firma el contrato. ¿No trataron en esa reunión? No creo que hayamos tratado, porque como digo, la reunión fue pedida para el tema de Huascacocha. Si tuviera algo más que añadir a esta comisión, señor Cornejo. No se me ocurre al momento, en todo caso quedo comprometido para, por supuesto, asistir a las veces que se consideren pertinentes. He tomado nota de los documentos que debo enviar, lo haré en el plazo más breve y quedo, como corresponde, a disposición de la comisión para poder ampliar y aportar a la investigación que están llevando adelante. Finalmente, y como solamente tema de reflexión y probablemente, ya que hemos hecho el día de hoy un desarrollo también académico de algunos temas, ¿qué le parecen las contrataciones con los organismos internacionales como este que se tuvo el Centro de Convenciones? ¿Cuál es su opinión desde la perspectiva de alguien que ha ejercido los cargos que usted ha ejercido? Fíjese, hemos pasado buena parte del día hablando sobre todas las debilidades que se tienen en el Estado para contratar. Ciertamente, si usted me pregunta congresista, mi opinión, en general yo creo que el Estado debería asumir sus responsabilidades directamente. Sin embargo, como el día de hoy se ha visto, pues también allí existen debilidades que deben ser superadas. No he analizado en extenso cuál ha sido el desempeño de las contrataciones que se han hecho por la vía de las entidades que usted menciona versus aquellas que han sido realizadas por el Estado, como para poder hacer una valoración respecto de la superioridad de una con respecto a las otras. Eso debo entenderlo que usted presume y hasta admite como una debilidad las contrataciones a través de organismos internacionales. Lo que he comentado es que no tengo elementos para poder establecer que unas sean mejores que las otras. Es decir, en ambas existen debilidades, en ambas existen fortalezas, pero no tengo elementos como para poder hacer una aseveración generalizable respecto de cuál es el mejor mecanismo. La reunión con Valfredo de Asís fue el 18 de junio del 2013. Nuevamente. ¿Cuándo es que usted pasa a ser PCM? Déjeme verificar. Fue en febrero de 2014, me parece que fue. ¿Cuándo es que se firmó la buena pro con NOAS para el centro de convenciones? No tengo las fechas, lamentablemente de acuerdo a la invitación no se había mencionado ese tema, por eso que no he colectado información con relación a ese contrato. Han sido fechas bastante coincidentes. Usted ingresó a ser PCM del 24 de febrero del 2014 al 22 de julio del 2014. Se le agradece su participación en esta comisión esta tarde y documentos que se ha comprometido a entregar. Los esperamos en el más breve plazo y lo invitamos a retirarse cuando usted lo considere pertinente. Presidenta, presidente de medios, saludo al congresista Mulder. Le agradezco mucho la paciencia y nuevamente reitero mi disposición a concurrir las veces que sean necesarias y, por supuesto, reitero el compromiso de enviar la información que ha sido anotada durante esta
estas reuniones. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Cornejo. Presentación del señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo para informar sobre su participación como integrante del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, encargado del proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4 IRSA Sur. Se suspende brevemente la sesión para recibir al señor Pasco Fontquevedo. No, doy fe de eso. Reanudamos la sesión y damos la bienvenida al señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo para informar sobre su participación como integrante del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, encargado del proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. Procedemos a tomar el juramento de ley. Señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo, ¿jura usted responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la justicia lo premien. De lo contrario, ellos se lo demanden. Está usted juramentado. Reiterando la bienvenida, se le ofrece el uso de la palabra en caso de que usted tenga hechos que informar motivo de la convocatoria a la presente sesión. Sí, muchas gracias. Yo quería indicar que yo fui miembro del Comité de Infraestructura y Servicios Públicos desde el año 2001. Primero fui presidente y después, el 2004, paso a ser miembro y el señor Sergio Bravo, que era otro miembro de este comité, pasa a ser el presidente, y que durante este tiempo nos abocamos por encargo del Consejo Directivo de Proinversión, que nos encargaban procesos, a ver varios procesos, que he participado en varios procesos en el aeropuerto Jorge Chávez, en la concesión de las líneas eléctricas de transmisión, en el Muelle Sur y en varias carreteras, la carretera con Achopatihuilpa, la que iba al sur, la IRSA Norte y la IRSA Sur, ¿no? Y entiendo que la convocatoria es sobre lo sucedido en la concesión de la Interoceánica Sur y me pongo a disposición de la comisión para absolver todas sus preguntas. Gracias, señor Pasco. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Bueno, me imagino que el señor Pasco Font sabe específicamente para qué lo hemos citado, porque está contenido
en la invitación que se le ha formulado, y que es la investigación que tiene que ver con el proceso por el cual Proinversión determinó entregarle la buena pro de la interoceánica tramo 2 y 3, si mal no recuerdo, 2 y 3 y 4 a Odebrecht. La discusión que hay alrededor de este tema proviene de varios elementos. Primero, la extraña celeridad con la que se actuó en esa oportunidad. Segundo, el que se haya realizado el acto en Palacio de Gobierno. Tercero, que cosas que a veces suceden como se dice en el inglés, al sur del Ecuador, que faltando pocos minutos para determinar la apertura de los sobres y determinar que Odebrecht fuera, llega una carta de la Contraloría que dice que, lo siento mucho, pero esa empresa tiene antecedentes de haberse enfrentado al Estado. Y el número 4 es, claro, después viene un informe muy rápido del estudio Monroy que dice, no hay problema, porque no es la misma razón social. Todos los abogados sabemos que efectivamente puede diferir de una letra y es otra razón social si tiene otra ficha de inscripción en el registro de personas jurídicas, etc. Pero también sabemos que cuando hay una empresa que se llama, por decir, Alberto Pasco Font, y hay otra empresa que se llama Alberto Pasco Font y otra T más, por ejemplo, algo debe haber de similitud entre ambas. La pregunta que le hago es, ¿cuál fue su percepción personal estando allí de lo que estaba sucediendo? ¿En algún momento usted dijo, ya está todo bien? ¿O pensó usted que había una suerte de directiva de funcionarios públicos de sacar ese tema a como dé lugar? Es decir, su percepción personal sobre ese día, doctor Pasco. Señor Pasco. Sí, en términos, señora presidenta, gracias, señor congresista, por la pregunta. Mire, yo me he puesto a revisar en detalle qué pasó ese día, si me permite hacer y tratar de interpretar la preocupación. Nosotros, hay un acta, el acta 180 del Consejo Directivo de Proinversión de fecha 2 de agosto, en que instruye a nuestro Comité de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos a proceder con los actos de cierre de la licitación del proyecto. Este ya era un acto protocolar. La buena pro había sido otorgada el 23 de junio del 2005. Y como era un acto protocolar, ya sabíamos quiénes eran los que iban a firmar los contratos. Y el presidente había solicitado que la firma de los contratos se hicieran en Palacio de Gobierno. Entonces nos instruyen, por favor, porque formalmente los que dirigen el proceso, si bien bajo las instrucciones del Consejo Directivo, pero formalmente el que preside estos actos es el comité. Entonces, se había agendado para el famoso 4 de agosto del 2005, a las 10 de la mañana, la firma de los contratos con los que ya habían sido ganadores más de un mes antes, ya se conocía quiénes eran los ganadores, en Palacio de Gobierno. Y lo iba a firmar el viceministro, se había nombrado al viceministro de Transportes, que era el que iba a firmar como parte del Estado. Los concesionarios estaban ahí presentes para firmar, y en ese caso el que presidía y el único presente del comité era el presidente del comité, el señor Sergio Bravo, que estaba en Palacio. Y eso iba a suceder a las 10 de la mañana. A las 10:02, como ustedes todos saben, si me permiten refrescar lo que sucedió, llega un fax de la Contraloría diciendo, señores, ustedes no pueden firmar ese contrato con esos concesionarios porque las bases que ustedes mismos han aprobado dicen que no se puede firmar con alguien que tenga juicios con el Estado. Y estos señores tienen juicios con el Estado. Entonces ustedes no deberían poder firmar. Yo no estaba en Palacio, no iba a ir a Palacio. Estábamos en Proinversión con el señor Barclay, éramos 3 miembros del comité. No, ni siquiera en Ministerio de Economía, yo estaba en Proinversión. Yo estaba físicamente en Proinversión que en el edificio Petroperú. Yo no estuve en el centro ese día para nada. No recuerdo bien, creo que estábamos en Proinversión por otra razón, porque no es que me llamaron a mi casa, venga usted corriendo para venir a Proinversión. Y lo primero que hacen, después de recibir el fax, la dirección ejecutiva, nos lo notifica al comité. Entonces, telefónicamente nos contactamos con el señor Bravo, tomando conocimiento de esto. Entonces yo le voy a decir qué es lo que hace el comité, cuál es lo que actúa el comité, y todo esto, afortunadamente, está documentado. Hay actas del comité de ese día con las decisiones. Entonces, a los pocos minutos que tomamos conocimiento, esto eran las 10:15 de la mañana, el comité hace 4 cosas.
La primera es suspender el acto de cierre, diciendo, acá hay un cuestionamiento, no podemos continuar con este evento. No nos correspondía a nosotros cancelar. Nos habían instruido el Consejo Directivo que firmáramos. Entonces, en todo caso, el que tenía que decirles no se firmen es el Consejo Directivo. Entonces, lo primero que hicimos es, se suspende el proceso. Pero como le digo, formalmente el comité era responsable de llevar este proceso de firma. Segundo, dijimos, por favor, notifíquese al gerente legal de Proinversión para que nos explique qué está sucediendo. Y además invocamos a que solicitara a un abogado externo, especialista en estos temas procesales, una opinión. Que después, como todo el mundo sabe, fue el doctor Monroy. Pero nosotros en ese momento como comité ni seleccionamos ni pedimos, no nos correspondía. Dijimos, quiero que el gerente legal nos explique qué está sucediendo y que pida una opinión externa. Eso fue la segunda cosa que pedimos. La tercera es, corrimos traslado de esta carta que había de Contraloría a los propios postores. Porque los postores ya habían firmado una declaración jurada antes de presentarse diciendo que ellos no tenían ningún impedimento para poder presentarse al proceso. Había una declaración jurada de que ellos no tenían litigio con el Estado en ninguna de las cosas que pueden decir. Entonces hay una contradicción. Entonces dijimos, por favor, córranle traslado lo que está diciendo los señores contralores, porque aquí hay un problema de entendimiento, por decirlo menos. Y lo último que hicimos es elevamos todo este tema al Consejo Directivo. Entonces nosotros suspendimos, pedimos informe legal, corrimos traslado a la otra parte y lo elevamos al Consejo Directivo. Eran las 10:40 de la mañana. Y de ahí no supimos nada, hasta casi las 2 de la tarde, en que recibimos, a las 13:50 de la tarde, el comité recibe el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, el acuerdo 109-01-2005, del 4 de agosto del 2005, con instrucción de seguir con la firma de los contratos de concesión. Ustedes nos dijeron, ustedes señores, continúen y firmen. O sea, nosotros no es que emitimos ninguna opinión, no es que dijimos se continúa, recibimos una instrucción. Y el presidente, esto yo me he enterado después, obviamente, y todo obra en el libro blanco. O sea, yo he podido leer el libro blanco y reconstruir lo que pasó. Según lo que se puede leer, hay un acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, de esta acta que acabo de citar, en que los ministros también toman conocimiento de este oficio de la Contraloría, también ponen en conocimiento a los postores de ese oficio y solicitan opinión legal, y yo entiendo que en su momento, yo no estaba en Palacio, entonces no sé quién fue o no fue, pero lo que entendemos es que se pidió una opinión al doctor Monroy y el gerente legal, que era el señor Percy Velarde, hablaron con los ministros y expusieron, por lo menos verbalmente, no sé si ya a las 13:50 había un informe, yo no estaba ahí, y se puso sobre el tema. El comité, el Consejo Directivo ratifica el acuerdo del comité suspendiendo la firma de los contratos. Esto es lo que pasa en el acta. Se vuelve a pedir a los postores que se ratifiquen y envíen de nuevo el formulario 4 del anexo 4 a las bases, que era la declaración jurada, la cual yo mencioné más temprano. Y después de deliberar y de decidir, el Consejo Directivo, yo como les digo, no estaba en Palacio, no estuve en MEF, no participé en ninguna de estas reuniones. Según lo que consta en el acta, el Consejo Directivo, conformado por los ministros, deciden que se continúe con el proceso y dan la instrucción. Eso es lo que yo puedo decir en mi participación como miembro del comité de lo que sucedió. Ahora, si me permiten ir un poco más allá de lo que formalmente pasó y que quede claro que no es una responsabilidad del comité, yo quisiera explicar, entrar un poco al tema de fondo. Yo creo que es la preocupación de esta comisión. Señor congresista, ¿cómo está? La cláusula 5.2.24 de la versión final de las bases, ¿qué es lo que decía? Que el postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, es decir, de los accionistas, en el caso de que el postor sea un consorcio, no tengan proceso judicial relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicio de la falta de idoneidad para la ejecución de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil, y que no tengan impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado. ¿Qué es lo que se quería cautelar? La preocupación del comité es
no aceptemos postores que ya tienen otra obra, que ya han hecho otra obra y la han hecho mal.